Daniel capítulo 9, verso número 20. Vamos a continuar con nuestra serie Fieles hasta el final. Es el tema número 33. Tema número 33 de esta serie. Y hoy vamos a estudiar, como la primera parte, las 70 semanas. ¿Okay? Vamos a estar estudiando esta profecía, que ya saben, cada vez que ocurre algo de un cataclismo, algo fuerte dentro de este planeta Tierra, pues bueno, todos sacan es que vamos a entrar a la última semana de Daniel y los 3 años y medio y todo ese tipo de cosas. Bueno, voy a en esta sesión y la que sigue, yo voy a darles mi postura en esta profecía, ¿ok? No quiere decir por eso que yo tengo la razón, pero hermanos, lo más cercano a la Escritura, eso es la verdad, ¿ok? O sea, no tenemos toda la revelación va siendo progresiva, pero a medida que nosotros vamos estudiando y la palabra va respaldando las cosas que estamos viendo, podemos decir que vamos por el camino correcto. Cuando tú vas por la carretera y tú vas a cierto lugar, no sé, vayas a la ciudad de Puebla, o vayas a la ciudad de México, o vayas a la ciudad de Veracruz, te vas guiando por los señalamientos, ¿verdad? Siga adelante, desviación a 50 metros, y luego va llegando a una bifurcación y entonces los mismos letreros te van indicando hacia dónde ir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va indicando a través de las Escrituras y varios versos por dónde es lo que Dios quiere revelar. Pero bueno, hoy vamos en esta primera sesión, vamos a verlo generalmente, ¿ok? Vamos a ver esta profecía de una manera no tan con muchas fechas y esas cosas, que eso lo voy a dejar para la siguiente sesión. Ok, capítulo 9, versículo 20 del libro de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora vamos a entrar en una profecía, hermanos, que es muy conocida, y hoy muchos dicen que estamos en la última semana de Daniel. Ahora, hermanos, yo voy a exponer mi postura que tengo con respecto a esta profecía, que para mí esta profecía ya se cumplió. Ya se cumplió esta profecía, y voy a tratar de demostrarlo en estas 2 sesiones. Entonces, la profecía de las 70 semanas es una respuesta a Daniel por su oración, de pedir a Dios que se acordara de que el tiempo se estaba cumpliendo de la disciplina del pueblo de Israel en cautiverio, que iban a ser 70 años. El profeta recibiría una revelación especial del plan de Dios para Israel, que va a abarcar 3 cosas. Número 1, ¿cuándo sería la salida de Israel? ¿Okay? Número 2, la reconstrucción de Jerusalén y de los muros, lo cual ocurrió con Nehemías y Esdras. Y número 3, la aparición del Mesías y su muerte. ¿Okay? Entonces, Dios va a empezar aquí a hablar por un periodo de 70 semanas.
¿Okay? Las cosas, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Una de las cosas que a veces cometemos un error en la profecía es sobrecargar el texto. ¿Qué es sobrecargar el texto? Pensar cosas que el texto no dice. El texto no dice eso. Pero hay gente que le gusta sobrecargar el texto. O sea, empezar a sacar conclusiones que como que el texto no está llevando allí. ¿Okay? Entonces, hermanos, hay cosas que sin duda no entendemos porque no es el tiempo de entenderlas o simplemente nunca las vamos a entender. ¿Okay? Sobrecargar el texto, por decir, es el trigo y la cizaña, ¿no? Jesús usa una parábola del trigo y la cizaña. Entonces dicen, es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. A ver, en un punto 2 sí, pero Jesús explicó que el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Y lo que está dando a entender Cristo allí en ese pasaje es que tanto los hijos de Dios como los hijos del enemigo creceremos juntos en este mundo. ¿Okay? No es que en la iglesia hay cizaña, o sea, en un punto 2 sí, o sea, sí lo entendemos que sí, hay gente que no es, que a lo mejor se congrega pero no está convencida, no tiene un acto de fe. Sin embargo, no es lo que el texto quiere decir. No está hablando de la iglesia, está hablando del mundo. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, eso es sobrecargar el texto. ¿Okay? Dar a entender algo que tal vez, o sea, como que implícitamente lo está diciendo, pero no es así. Entonces, vamos a comenzar. Daniel capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, más o menos como a las 3 de la tarde. Tal parece que el verso 19 no era el final de la oración de Daniel, sino que la oración de Daniel fue interrumpida por el ángel Gabriel. Ahora, una aclaración aquí, hermanos. ¿Quiere decir que si oramos así ayunando y con mucho fervor, se nos va a aparecer un ángel? No, hermanos, eso es alegorizar mucho el texto. Recordemos que esto es palabra autoritativa, por lo tanto, la aparición sobrenatural de Gabriel nos habla de una palabra de parte de Dios que va a quedar en el canon bíblico. El punto es este, hermanos. El mismo Moisés, Dios le dijo a Moisés, o Moisés le dijo a Dios, cuando vaya yo a los israelitas y les diga, es que Jehová me envió, no me van a creer. Entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, pues una vara, tírala al piso y se volvió una culebra. Y luego mete tu mano aquí en tu seno y cuando la saques va a quedar leprosa. Hermanos, lo que está diciendo esto es que cuando Dios enviaba un mensaje era respaldado por prodigios y señales. ¿Por qué? Palabra autoritativa. De hecho, los apóstoles hicieron lo mismo, predicaban e inmediatamente Dios respaldaba la predicación con prodigios y señales. Y eso ya ahorita no es necesario. ¿Por qué no? Porque la revelación ya está completa. No necesitamos ya más prodigios y señales porque Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Y lo más grande es Jesucristo. Jesucristo hablaba, respaldaba las cosas con prodigios y señales. Y señales que eran extraordinarias y que solamente el Mesías podía hacer. Solamente el Mesías. Por eso cuando los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Era una pregunta pues muy falsa, muy que no tenía sentido. ¿Por qué no tenía sentido? La respuesta es, pues porque ya habían visto tantas señales que era obvio que la autoridad con la cual hacía las cosas era la autoridad de Dios. Era obvio. Por eso Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Cuál? Bueno, yo les voy a decir otra autoridad. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿por qué Jesús le respondió con otra pregunta? Porque si ellos decían que era de Dios, es obvio que lo que Jesús hacía
pues es de Dios, o sea, es obvio, pero no querían responder eso porque se condenaban a sí mismos. Entonces, hermanos, el estar buscando hoy prodigios y señales no es de Dios. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado. Ya no hay más revelación. Ya no hay más que Dios quiera hablar, porque la revelación más grande es el Hijo. Hebreos 1, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado. ¿Cómo es hablar por el Hijo? Que los profetas hablaron de lo que no podían ver con claridad, y los apóstoles hablaron de lo que vieron y nos explican lo que los profetas no entendieron. Por lo tanto, el canon ya está cerrado. Ya está cerrado, hermano. Entonces, ¿por qué aparecen ángeles? ¿Por qué se le apareció el ángel a María? ¿Y por qué se le apareció el ángel a Zacarías? ¿Y por qué se le apareció Moisés y Elías a los apóstoles? ¿Y se acuerdan de Pedro cuando bajaba el lienzo? ¿Se acuerdan todo ese tipo de cosas? De hechos, o sea, ¿por qué hablaron en lenguas? Todo eso tiene que ver con el tiempo de que el canon se estaba formando. Antes, hermanos, la comunicación del evangelio era oral, por lo tanto el don de lenguas era necesario. Pero ahora que tenemos Biblias en muchos idiomas, ¿será necesario un don de lenguas? ¿Por qué no? Porque ya la transmisión sí es oral, pero también es escrita. Ya no es como antes. Por lo tanto, decir que debes de hablar en lenguas, como que hablamos como de confusión, porque el motivo por el cual se dieron lenguas en Babel era por confusión. Entonces, hermanos, otra vez, ¿por qué doy todo esto? Para que entendamos que ya no debemos estar orando porque se te aparezca un ángel, porque hay gente que ora así. Digan a los ángeles que desciendan y nos muestren la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está revelada, Las apariciones que vemos del ángel Gabriel no fue porque los hombres pedían que se les apareciera. ¿Alguna vez María pidió? Cuando Gabriel se le apareció y le dijo, salve, muy favorecida, bendito eres entre las mujeres. ¿María estaba orando porque se le apareciera un ángel? No, o sea, se le apareció el ángel porque lo que iba a ocurrir en María era algo sobrenatural. Y la aparición del ángel era evidencia de que eso sería así. Entonces, yo nada más les digo a aquellos que oran porque se les aparezca ángeles, que hay un ángel malo también, se llama Satanás, se te puede aparecer, El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, hermanos, no debemos estar pidiendo esas cosas, debemos estar pidiendo conocer más de Cristo. Entonces Dios envía a sus mensajeros con propósitos, y recordemos que el fin de la profecía es Cristo. Por lo tanto, el mensaje de Gabriel y los mensajes anteriores y posteriores apuntan hacia Cristo. El nombre Gabriel significa hombre de Dios, eso significa Gabriel. 1 Corintios capítulo 14, otra cosa importante que voy a aclarar aquí también. El por qué Dios le responde, otra pregunta, ¿por qué Dios no le responde claramente a Daniel? O sea, ¿por qué Dios le responde en un lenguaje profético y no le responde en un lenguaje de prosa? Prosa significa algo literal, o sea, es claro lo que está diciendo ahí. ¿Por qué Dios le responde así? Vean lo que dice Pablo con respecto a la profecía. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, fíjate, las cosas que trae la profecía: edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña
Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. No voy a hablar del don de lenguas porque ese no es el tema en este momento, pero aquí Pablo hace una comparación entre el don de lenguas y la profecía, diciendo que el don de lenguas no edifica, sino que simplemente sirvió para confirmar y para quitar la confusión que comenzó en Babel. O sea, cuando Cristo regrese, una de las cosas que se van a acabar son las lenguas. ¿Cuáles lenguas? Las lenguas humanas. O sea, el hecho de que alguien hable francés, alemán, ruso, italiano, fue una muestra de la confusión que hubo en Babel. ¿Por qué? Porque antes todos tenían una misma lengua. Ese era el original, ese era el principio. Cuando Cristo regrese, eso va a ser otra vez. Todos vamos a hablar una misma lengua. El don de lenguas fue dado para dar a entender que eso había comenzado. ¿Cuál? Regresar al punto original. Sin embargo, la profecía estuvo desde el Edén. Cuando se les dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vea, profecía que debe traer edificación. ¿Cuál era el contexto? Habían caído. No había remedio. Estaban muriendo, tenían vergüenza. Entonces Dios da una profecía y eso trae ¿qué? Edificación. ¿Cuáles son los nuevos profetas del Nuevo Testamento? Los pastores. Ahora somos los nuevos profetas. ¿Por qué? No hablamos cosas como Isaías y Jeremías, ya hablamos de la revelación completa. Es decir, nosotros los pastores tenemos más herramientas ya. ¿Por qué? Tenemos ya toda la revelación. Toda la revelación. Y tenemos al Espíritu Santo también. Entonces, cuando yo profetizo, o sea, cuando hablamos de la palabra, cuando exponemos la palabra de Dios, estamos edificando. O sea, tiene que traer edificación. O sea, que edificación significa que tú entiendas. Dice que por la lengua habla misterios. ¿A qué misterios? Por decir, misterio como que la encarnación de Cristo, ese es un misterio. La iglesia, ese es otro misterio. Será algo que estaba allí pero que no se veía. Que de dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Ese es un misterio, hermanos. Otro misterio, la resurrección de Cristo. No era algo que ellos entendieran. Era un misterio. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo y explicamos la resurrección de Cristo, somos edificados. Pero también ¿qué? Exhortados. Exhortados no siempre significa regañarte, significa animarte también. O sea, cuando entendemos cosas de la palabra, cuando vemos que estamos en el verdadero, porque la palabra es confirmada en nosotros por el Espíritu Santo, nos animamos más a vivir para Cristo. Cuando entendemos las Escrituras. Y consolación. Un versículo de consolación, Tesalonicenses capítulo 4, ¿no? Cuando les dice que ellos, sus hermanos estaban muriendo, sus parientes, entonces les dice que Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, o sea, ellos van a resucitar. Eso trae consolación a nosotros, hermanos. El ver las cosas futuras, el cómo Cristo va a vencer a nuestros enemigos y se va a cumplir lo que dice Mateo capítulo 5, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Se cumplirá todo eso y eso trae consolación. Por lo tanto, la profecía de Daniel, que Dios le habló, que le trajo a Daniel, edificación, exhortación y consolación, porque él estaba pidiendo qué pasaría con su pueblo. ¿Ok? Versículo 22 de Daniel. Versículo 22. Es importante que entendamos esto que le estoy diciendo, hermanos, porque por eso hoy hay mucha confusión, hay muchos movimientos que dicen que son de Dios y se creen muy espirituales, pero lo único que están trayendo es confusión a la iglesia, ¿no? El hecho de que debes hablar en lenguas a fuerza si no han recibido el Espíritu Santo, se basan en versículos que de verdad traen mucha confusión a la iglesia.
mucho desánimo a la iglesia, de verdad. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de esas cosas. Dice ahí Daniel 9:22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La visión que está a punto de escuchar y de escribir es la respuesta de Dios a su oración que estaba haciendo en ese momento. Lo que significa la frase, tú eres muy amado, no significa que Daniel era el consentido de Dios. No significa eso. Lo que quiere decir es que las respuestas de Dios son respuestas de amor hacia nosotros. Entonces, hermanos, cuando tú entiendes algo de las Escrituras, esa es la muestra de amor de Dios para contigo. Cuando tú puedes leer tu Biblia, tú tienes una Biblia, todo ese compendio de libros, de 66 libros, es la muestra de amor hacia tu persona. Que Dios quiso revelarse a ti y a mí. Entonces Dios le va a dar un mensaje en una clara muestra de amor a Daniel. Eso es lo que quiere decir. Entonces, entender y conocer al Hijo de Dios es una muestra clara de amor. Entonces, vamos a entrar a lo que es la parte más fuerte del pasaje, ¿no? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quiénes? Sobre su pueblo, que es Israel, y sobre la santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entramos al punto más fuerte. Hay un movimiento, un pensamiento, aquí también en la escatología, que se le llama el dispensacionalismo, y eso es lo que tienen ellos de la parte de la última semana de Daniel. El dispensacionalismo comenzó en el 1800 con un hombre llamado Juan Nelson Darby, que después, en el año de 1827, Darby comenzó a desarrollar la novedosa teoría de que Dios tiene dos pueblos. ¿Cuál? Israel y la iglesia. Entonces, que Israel va por un lado, Romanos 9, y Romanos 4 y Romanos 3, y la iglesia va por otro lado, ¿no? Y entonces viene el arrebatamiento y nada más viene por la iglesia. Y cuando la iglesia ya no esté, entonces Dios se va a dedicar a Israel. E Israel ahora va a volver a ser la nación poderosa, la nación que se conoció, y entonces el anticristo se va a levantar y todo eso que conocemos, ¿ok? O que yo creo que la mayoría conoce, porque es un sistema de interpretación muy popular, porque se hizo muy popular por la Biblia, una Biblia de Scofield, se llamaba así, la Biblia Scofield, Scofield fue un discípulo de Darby, y entonces en su Biblia Scofield desarrolla toda esta parte del dispensacionalismo, ¿ok? Que los que creen en eso, pues, yo no tengo problema, porque esta es una doctrina secundaria, o sea, si tú crees como yo o no crees así, eso no tiene ningún problema, ¿ok? El problema con el dispensacionalismo es que hay pasajes difíciles de entender, porque cuando leen pasajes dicen, esto es para Israel nada más, y luego leen otro pasaje y no saben si esto es de Israel o es de la iglesia. Ese es el problema del dispensacionalismo. Entonces, cuando tú tienes esa visión de interpretación, vas a llegar a pasajes donde como que no entiendes a quién se llevan. Como que parece que está hablando de Israel y de repente habla de la iglesia y después regresas a Israel y después vas a la iglesia. Ese es el problema del dispensacionalismo. Entonces, ¿cómo interpretan ellos este pasaje? Bueno, ellos dicen que falta una semana porque el verso que estamos leyendo dice ahí, para terminar la prevaricación, dicen, eso ya se terminó. Poner fin al pecado, ya se terminó. Expiar la iniquidad, ya se terminó, pero el traer la justicia perdurable y el sellar la visión y la profecía, eso aún no se ha cumplido. Eso se va a cumplir en el milenio. Eso es lo que ellos dicen. No estoy aquí para decir, yo tengo la razón por esto. No. Como le digo, ellos lo que ellos dicen.
que por eso ese pasaje, ellos dicen que no se ha cumplido. ¿Okay? Entonces, según ellos, 69 semanas ya se cumplieron, pero falta una. ¿Cuál? La de la gran tribulación. Por eso ellos ya sacan que son 7 años de tribulación, que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio de tribulación y la gran tribulación. ¿Cuándo comenzó a correr la última semana de Daniel? Bueno, según ellos, tenemos que darnos cuenta de Israel cuando inició nuevamente en 1948. Ellos dicen que ahí es donde más debemos darnos cuenta. Por eso ellos están muy pendientes de Israel. ¿Qué sucede con Israel? Si edifican el templo, si van a hacer el sistema de sacerdocio, el sistema levítico, cuántas guerras hay, contra quién se están enfrentando, muchas de esas cosas. Por eso ellos son muy pendientes de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasarán en las 70 semanas? Bueno, estudiando este verso, vemos que Jesús ya cumplió las cosas que se mencionan en este verso. ¿Cuál? La prevaricación, o sea, volver al pueblo a Dios, ya se cumplió. Poner fin al pecado, o sea, cambio de naturaleza, ya se cumplió. Expiar el pecado, recuerden que antes con los sacrificios de los animalitos solamente se cubrían. Con Cristo han sido quitados, ya se cumplió. Traer la justicia perdurable, ya se cumplió. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso ya se cumplió, una justicia perdurable, porque la salvación no se pierde. Sellar la visión y la profecía, ya se cumplió, porque la última profecía de Dios es el Hijo, ya se cumplió. Y ungir al Santo de los Santos, ya se cumplió. Habla de la resurrección y la ascensión. O sea, para mí, este pasaje ya se cumplió. Pero hermanos, al leer no vemos algún paréntesis que diga, es que primero se va a cumplir esto y después se va a cumplir otro. No vemos el pasaje así. Ahora, recuerden que 70 era algo que ya estaba en la mente de Daniel. La palabra semanas en el hebreo es la palabra shavua del hebreo y significa una unidad o periodo de 7. Puede referirse a años o días. Entonces, lo que dice el texto es periodo de 70 de 7, es decir, 490. ¿90 qué? ¿Días o años? Pues el contexto lo dice. O sea, lo que vamos a ver, lo que acontece en las semanas, pues es obvio que no se va a cumplir en 490 días. No se cumple ahí, sino que es obvio que se refiere a años. Ahora, ¿cuándo empezarían a correr esas semanas? El siguiente verso lo dice. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 2 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gabriel divide esa profecía de semanas en 3 partes. Número 1, 7 semanas que son 49 años. ¿Ok? 49 años. ¿Cuándo se empieza a contar? Desde que el persa Ciro empezó a decir que todos los que quisieran volver, y ahí se escribe el libro de Esdras. Y el primero regresa a Zorobabel, entonces ya regresa. Desde allí se empieza a contar. ¿Cuántas? 7 semanas. Número 2. Después 62 semanas, que son 434 años. Y después, ¿cuántas semanas faltan? Una. Falta una semana de 7 años. Todas juntas nos dan 490 años. Ahora, se divide porque en cada una de las porciones hay acontecimientos específicos para Israel en su transitar por los años. Número 1. En los primeros 49 años, Jerusalén sería reedificada con el templo. Eso sucedió ya, ¿no? Con Nehemías y con Esdras. Eso ya sucedió. Hablamos también de todos los profetas como Malaquías, que también habló de esto. Número 2. 434 años.
son los años que hubo después de la construcción del templo hasta la aparición en el Nuevo Testamento de Jesús. Hasta ahí se cumplen 434 años. ¿Ok? Hasta la aparición del Mesías príncipe. ¿Ok? Gabriel está diciendo que 483 años después, desde la salida del regreso, iba a ser su aparición en el escenario de Israel. ¿Quién? El Mesías. Entonces, aquí entendemos algo. La profecía no se trata de la tribulación, se trata de qué iba a acontecer con Israel al regresar y cuándo aparecería Cristo. De eso se trata la profecía. No estamos hablando del anticristo, estamos hablando de Cristo, su aparición y cuándo moriría. De eso estamos hablando. Y número 3, los últimos 7 años, nos muestra la muerte del Mesías y la próxima destrucción de Jerusalén. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué dijo Cristo? Porque yo mismo, de mí mismo la pongo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces sería viendo generalmente esta profecía. Ahora, ¿cómo se cumplió? Bueno, esta profecía fue escrita en el 538 a.C. y podemos decir que se cumplió totalmente en el año 70 después de Cristo con Tito Vespasiano. Ahí se cumplió totalmente esta profecía. Entonces, como lo dijimos al principio, ¿cuál es el punto principal de las 70 semanas? La aparición del Mesías. Y hermanos, los discípulos entendieron así, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, verso número 15. Vean cómo Pedro, en este primer discurso, después en Pentecostés, Pedro entiende claramente que eso se está cumpliendo, se cumplió. Veanlo claramente, hermanos. Esto es muy importante, hermanos. El fin de la profecía es Cristo. El fin de la profecía. ¿Tú piensas que Dios reveló el Apocalipsis para que te espantes? No, la profecía debe traer edificación, exhortación y consolación. Entonces, el Apocalipsis fue escrito para que nos animemos a seguir fieles, porque el Señor trae recompensa y trae castigo para los malvados. O sea, parece, hermanos, hoy en día estamos viendo cómo todo el sistema judicial está colapsando, todo el sistema penal está colapsando, hay tanta maldad, tanta impunidad, tanta soborno, ¿verdad? O sea, todos los hombres hablando de valores que no tienen, como no, yo soy incorruptible, a mí no me corrompen, yo soy derecho como flecha. No es cierto, hermanos. El corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Entonces estamos viendo todo eso, y como dice Mateo, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos viendo tanta impunidad que mejor parece ser como ellos. Eso significa enfriarse el amor. O sea, que pensamos que vivir como ellos es lo más apropiado a estar viviendo en contra de. Eso significa que el amor de muchos se enfriará. La profecía de Apocalipsis nos debe dar a entender y exhortar y animar a que eso no es la clave. Que la clave es vivir para Cristo fieles. ¿Por qué? Porque Él vuelve pronto y trae galardón para nosotros. Por eso, hermanos, la profecía también es importante dentro de la congregación. Yo sé que es pesada, pero cuando la entendemos trae mucho ánimo a nosotros.
¿Por qué? Porque entendemos que el Señor ya lo había predicado, solamente que no lo habíamos entendido. Vean lo que dice Hechos 2:15, vamos a ver allí. Porque estos no están ebrios, ¿no? Contexto, estaban todos reunidos y entonces viene el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar en lenguas. Y no y chi. Eso no están hablando. Están hablando un lenguaje con fonemas claros. O sea, dice que nosotros ¿cómo es posible que los oímos hablar en nuestra lengua materna, nuestra lengua natural? O sea, la lengua que estaban hablando en ese momento era algo entendible para gente que en ese momento estaba, ¿no? De que, no, veré, y todo, no, el Señor está diciendo. Eso no es hablar en lenguas, hermanos, Perdónenme, eso no es hablar en lenguas, eso es nada más chismorreo y ajetreo y mentirosos y todo esto. No, eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es que tú hablas un idioma, pues obviamente desconocido, pero es un idioma con un fonema conocido que tiene predicado y verbo y sujeto, tiene todo ese tipo de cosas. Eso es hablar en lenguas, ¿ok? Entonces ellos dijeron, no, pues es que no sabemos qué significa esto, están ebrios. Están borrachos, ¿no? Entonces les dice Pedro acá, porque estos no están ebrios. Porque como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana, y cómo se van a borrachar a esta hora, ¿no? Mas esto es lo dicho, vean lo que dice Pedro, por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está diciendo Pedro? La profecía de Joel ya se cumplió. Eso es lo que está diciendo. Hoy muchos, para justificar que no, que sueñan y que tanto rollo, sacan nuevamente esa profecía. Esa profecía ya se cumplió. Lo está diciendo Pedro allí. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Se está cumpliendo esa profecía. Esa profecía ya se cumplió. No lo digo yo, ahí lo dice. Que ya se cumplió esa profecía. Por eso, no, es que por eso, es que ahí dice el profeta Joel que verán sueños. Sí dice. Pero eso se cumplió cuando Cristo ascendió. Ahí lo dice, que ahí se había cumplido. ¿Para qué verían sueños y todo ese tipo de cosas? Otra vez, porque el canon se estaba formando. Y el evangelio era algo relativamente nuevo. Era algo relativo. Digo relativamente porque no es nuevo. Pero era algo relativamente nuevo, y por lo tanto, si alguien, hermanos, llegara aquí y se parara acá y dijera, yo soy el Mesías, pues yo le diría, pues no sé de quién. Pero para confirmar lo que él tanto predique, toda la cosa, ¿qué tendría que hacer? Prodigios y señales. Prodigios y señales. Para confirmar, ¿qué? Entonces, todo eso que hoy hacen, toda la faramaya, que ay no, pues los tiran y levantaron a no sé quién, y ¿cómo se llama? Que tenían la mano una más chica que la otra y toda la cosa. Pues hermanos, yo fui a un curahuesos y también yo tenía un pie más chico que el otro. Entonces ocurrió un milagro también. Hermanos, por favor. Un milagro sería algo que no tuviera nada de intervención. O sea, yo sé que estamos así como que, es que yo tenía cáncer y pasé por un duro trato y Dios hizo el milagro. Yo entiendo que tengamos este tipo de cosas, pero eso no es milagro, Eso se llama providencia de Dios. Eso no es milagro. Un milagro sería que tú tienes un cáncer y después no te despiertas sin tomar nada, tratamiento, nada, y estás de verdad sano de algo que... Eso sería un milagro. ¿Dios hace milagros hoy? Sí, claro que sí. Pero, recuerde que Dios no es un milagrero.
Dios tiene un propósito y los milagros que están en la Escritura están puestos para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, la providencia de Dios es que, pues sí, o sea, aunque tú te tomes miles de pastillas, si Dios no quiere, no sanas. Es obvio. Entonces, si tomes el mejor tratamiento, si Dios no quiere, no sanas. Pero esa es providencia de Dios. Esa es la gracia de Dios, no solamente con sus hijos, hasta con los del mundo, porque los del mundo también sanan, ¿o no? Eso se llama gracia común. Los del mundo también trabajan y comen y se compran lo que quieren, ¿o no? Sí, o sea, eso es gracia común. Entonces, el pasaje aquí de verán visiones, hablar nuevas lenguas, se estaba cumpliendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el evangelio ahora iba a ser predicado y estas señales seguirán a los que creen. ¿Para qué? Confirmar el mensaje. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. ¿Vean? ¿Cómo dice? Aprobado entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, en ese tiempo mataban a mucha gente, crucificaban a mucha gente. O sea, era algo común crucificar gente, era algo común. Y cuando los apóstoles les dicen, ese es el Mesías, el que crucificaron ahí en medio de dos ladrones, ese es el Mesías. Ay, ¿cómo puede ser el Mesías? Dios lo aprobó con señales, prodigios y señales. Esa era la manera. Por eso podemos decir que Jesús es el Mesías. Que no todos son iguales, perdóname, Mahoma no hizo señales. Que andaba ahí en delirio, fumando mota y toda la cosa y se le apareció ahí un ángel, qué casualidad. Y también con los mormones, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Andaba fumando mota y toda la cosa y se le apareció un ángel. Qué casualidad, ¿no? Pero señales y prodigios, ¿cómo confirman todo lo que ellos dicen? Cuando a John Smith se le preguntaron sobre las planchas que supuestamente el ángel le dijo que donde sacó el libro del Mormón no las tenía, pues ¿cómo? ¿Cómo lo queremos? No, pues porque Dios, yo sé lo que se me apareció. No. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le habría jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, o veis y oís. ¿Saben qué don es ese el que tiene Pedro ahí? Don de ciencia. Porque, hermanos, Pedro no tenía una computadora como yo, o una Biblia como tú. Todo lo está diciendo de memoria. Y en ese momento está citando pasajes del Antiguo Testamento y los está interpretando en ese momento. Eso es don de ciencia. O sea, vean cómo Dios empieza a actuar allí. ¿Qué está confirmando? La revelación. La revelación que Dios ya había mencionado.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, ¿cómo lo dice? Sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Pedro? ¿Cuál es la razón? Según la profecía de Daniel, venía destrucción. Según la profecía de Daniel, venía destrucción. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué no dice en la doctrina de Cristo? La respuesta es porque son los apóstoles en ese momento los encargados, y el trabajo de los apóstoles era traducir las profecías dadas de Cristo y hacerlas entender a la iglesia. Ese era el trabajo de los apóstoles. Por eso hoy ya no hay más apóstoles. ¿Por qué no? Porque pues tendrían que dar nueva revelación. Pues sí. ¿No dice Efesios, fundado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas? O sea, los profetas hablaron en el principio, todos los 37 primeros libros, hablaron de cosas como oscuras, y los apóstoles se encargaron de aclararlas, traducirlas, decirnos cómo se cumplieron esas profecías. Si surgieran más apóstoles, pues nos tendrían que aclarar otras cosas, ¿no? Tendrían que tomar el Nuevo Testamento y hacer otro testamento. Porque esa es la función del apóstol. ¿Necesitamos más apóstoles? No. ¿Por qué no? La profecía ya está completa. Así es, hermanos. Entonces, si, no, pues el apóstol saqueó iglesias. Bueno, entonces, pues que nos diga qué más nos va a enseñar. Que diga qué más nos va a enseñar para saber que hay algunas cosas que pues no están muy claras, ¿verdad? No están muy claras en las Escrituras, y entonces, pues hay que... Él tiene que hacer otro evangelio, o tiene que hacer otro libro, ¿no? Que se una al canon. Lo cual, como dice Gálatas 1, ¿no? Si aún nosotros, o un ángel, o ya sea que venga un extraterrestre y os predique un evangelio diferente al que os hemos predicado, el tal sea que... Ay. Te hasta abajo, maldición de Dios. Entonces, Pedro, y para irnos por la parte final, Pedro está diciendo que a partir de que Cristo murió, se viene una catástrofe para Jerusalén. Y era momento de predicarles y ser salvos de esta perversa generación. ¿Ok? Daniel capítulo 9, verso 27. Desde nada más le estoy así siendo como que por arriba. No estoy diciendo fechas y toda la cosa, cómo se cumplió. Eso lo voy a ver la siguiente sesión. Daniel 9, 27, y vámonos por la parte final. Porque ya solamente tengo 3 minutos. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
Aquí como que los dispensacionalistas dicen, aquí está hablando del anticristo. Lo que va a pasar es que el anticristo va a aparecer y va a reanudar los sacrificios. Y después se va a hacer pasar por Dios, porque dice ahí, a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de la semana? 3 años y medio, ¿no? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es que ahí se va a hacer pasar por Dios y entonces ya se va a dejar de hacer. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, para empezar no está hablando del anticristo, sino del Mesías. Aquí es donde tropiezan y dicen, no, es que la última semana es del anticristo. Va a volver a instaurar los sacrificios. Pero este pasaje está diciendo que Jesús en su ministerio que duró, según esto, 3 años y medio, y ahí fue muerto, con su muerte los sacrificios que cesaron. Pues sí, pues ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús es el perfecto sacrificio que no entró en el tabernáculo hecho a mano de hombre, sino en el mismo de los cielos, ¿no? Y presentó no sangre ajena, sino su propia sangre. Por lo tanto, los sacrificios cesaron, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de este acontecimiento, se nos dice que la ciudad de Jerusalén y su templo serían nuevamente destruidos. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Se dice que Tito, viendo un poco de historia allí, Tito trató de negociar con los judíos para que depusieran las armas antes de quemar el templo. Ellos no quisieron, incluso quisieron a Flavio Josefo, lo utilizaron como un intermediario y casi lo querían apedrear a Flavio Josefo. Se dice que Tito trató de negociar con ellos y después reunió a sus generales para discutir si se debía o no quemar el templo. Las opiniones en esa reunión fueron divididas y en contra de los deseos de Tito, el templo fue quemado el día 10 de agosto del año 70. Ese día fue quemado. 6,000 judíos murieron quemados y sofocados en el templo, ya que un falso profeta les había profetizado que si se refugiaban en el templo, Dios los libraría. ¿Qué dijo Cristo? Mirad, si alguien nos dice, mirad, allá está el Cristo, un falso profeta los engañó. A los 4 días de que quemaron el templo, los sacerdotes cansados y hambrientos vinieron a Tito pidiendo clemencia, pero fue negada. La clemencia había pasado y ahora estaba la guerra. Tito en ese momento les dio un discurso sobre la grandeza de Roma y después mandó quemarlo todo. Y mandó que todos los que se habían opuesto se les matara sin clemencia. Todos. Y entonces empezó a tomar a los jóvenes entre 15 y 17 años. ¿Para qué? Para que fueran la burla en Roma. ¿Han visto esta película de Ben-Hur? Entra este hombre de las galeras y llega con César y le da un premio por su valor en el mar y toda la cosa. Bueno, lo que pasaba, y Corintios lo dice, era que iba pasando los triunfantes de Roma y los que eran presos los venían encadenados y desnudos, siendo la burla. Miran al pueblo conquistado, estos son los que se rebelaban, miren, ya los tenemos aquí. Entonces iban a las galeras, iban a los circos romanos, iban a ser esclavos. Muchos judíos, unos 11,000 murieron por falta de comida, 1,100,000 fueron bajas entre los judíos y 97,000 judíos fueron hechos prisioneros. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió. Sí, se cumplió. Por eso les digo, hermanos, esa profecía ya se cumplió. Pero bueno, la siguiente sesión voy a dar más datos específicos de por qué ya se cumplió. Voy a terminar con este pasaje, Lucas capítulo 21, verso 20, y con eso vamos a terminar.
Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesucristo está diciendo eso, ¿eh? Jesucristo está diciendo eso. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Entonces aquí están diciendo, no, es que ahí está hablando del anticristo. Cuando venga la batalla del Armagedón, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Jesucristo está hablando de la destrucción del templo y cómo sería. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde están escritas? Hermanos, por eso les digo, lo más claro, lo más cercano es lo que dice la Biblia. Dice que ya estaba escrito eso ya estaba escrito, que sería nuevamente destruida. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Muchos dicen, es que ahí dice eso, los dispensacionalistas dicen esto. Dicen eso porque en el arrebatamiento puede ser que el niño se vaya y ella no. Pues, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo? Entonces empiezan a sacar especulaciones, ¿no? ¿Los niños de brazos se van a ir o no? Los que no tienen maldad, se los tendría que llevar Dios. ¿Se dan cuenta cómo entramos en especulaciones como que un poquito difíciles de cómo respaldas eso? ¿Cómo lo respaldas? O sea, eso es algo sobrecargar el texto. O sea, ¿cómo respaldas esa teoría? Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ya les dije un poco, ¿no? Como Tito quemó todo. Lo quemó todo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Por qué todas las naciones? Porque recuerden que Roma, o si en el caso del Imperio Romano, era un conjunto de muchas naciones. Conquistaba naciones y adaptaba lo que quisieran, les gustaba de ellos, pero los dejaba vivir. O sea, los dejaba a seguir haciendo las cosas, pero había tributos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, aquí di un panorama general. Próximamente voy a dar más datos para ver que esta profecía ya se cumplió. Y la razón de esto es porque la profecía no trata del anticristo, trata del Mesías. Y el Mesías ya vino. El Mesías ya vino. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.